El preceptor de Laura A. López. Capítulos 16 al 18. Capítulo 16. Una vez que lograron que el niño estuviera a buena temperatura, Lois lo llevó hasta su habitación. Les dijo a los marqueses que él se encargaría de colocarle una ropa abrigada y de acostarlo. Cuando acabó, acarició los cabellos rubios del niño. Cuando lo miraba, no lo hacía como un preceptor, sino con el afecto de un padre. El caprichoso Lord Cassilis le había arrebatado el corazón. ¿Cómo un pequeño crío logró cambiar su vida? De no desear casarse, ni ser padre, quería un niño como Philip. Marjorie entreabrió la puerta de la habitación de su hermano, y encontró al preceptor, acariciando el pelo de Philip. Lo miraba con cariño, mientras lo hacía. Suspiró al verlo tan cercano a un chiquillo que no tenía nada que ver con él y a quien solo debería educar. Con permiso, monsieur, interrumpió la joven. El médico ha venido. ¿Cómo ve a Philip? Supongo que está mejor. El médico nos dirá lo que tiene. Los padres de la joven ingresaron con el médico a la estancia. Lois creyó que su momento con el niño ya había terminado, hizo una reverencia y se retiró. Se encontraba exhausto por tantas horas de búsqueda. Se dirigió a sus aposentos para descansar un poco y regresar para averiguar sobre la observación del médico. Alguien se había encargado de encender el fuego de la pequeña chimenea y agradecía ese gesto a quien fuese que lo hiciera. Se sentó en la orilla de la cama y se tomó la cabeza. Pasó momentos de angustia ese día y le resultó extenuante. Al parecer esa noche sí podría conciliar el sueño a causa del cansancio. Las escenas del barco y de la muerte del verdadero preceptor de Philip rondaban sus sueños porque siempre buscaba una explicación a lo que había ocurrido. Era probable que su ayuda de cámara no lograra averiguar nada porque estaría bajo el cobijo de su primo. ¿Cómo haría para regresar a su casa? ¿En verdad deseaba volver? Todavía no extrañaba ninguno de sus privilegios. Comenzaba a vivir de otra manera, sin frivolidades. Estar con la familia del marqués de Alisa le hizo conocer otras cosas como la importancia de no ocultar nada y el cariño hacia un niño caprichoso, que tenía muchas razones para ser de esa manera. Lady Marjorie Kennedy se había convertido en algo parecido al fruto prohibido de su vida. Al que nunca hubiese visto de esa manera si desde un principio le mostraba que era un duque, aunque si en su tiempo se hubiese presentado como lo que era, quizá ni siquiera notaría la presencia de la muchacha. Tampoco su notoria belleza lo habría convencido de algo. La situación fue la que contribuyó a sus deseos y a medir más imposibilidades, algo que no había pactado conocer. Para el duque de Kent todo era posible, pero para el preceptor, no. Se recostó en la cama y tuvo un sueño ligero en el que había logrado descansar. No pudo precisar el tiempo que se quedó dormido, solo sabía que le había hecho bien. Al despertar, se arregló un poco para ir a preguntar por Philip. Fue hacia el salón, pero no encontró a nadie. Caminó hacia el comedor y vio a la familia estaba cenando. Lo siento, se disculpó por interrumpir. Monsieur, por favor, no se vaya, pidió el marqués. Lamento interrumpir. Estuve descansando, pero quería saber cómo sigue Lord Cassilis. Él estará bien en un par de días. Su cuerpo sigue un poco entumecido, pero el médico dice que se recuperará, contó el padre. Sin usted, monsieur, él estaría muerto. Hubiésemos tardado mucho tiempo en hallarlo, mas usted nunca desistió. Se lo agradezco profundamente. Nos ha salvado de otra desgracia, y esta sería peor que la anterior. No tiene que agradecer. Le dije que conmigo Lord Cassilis estará seguro. No descansaría sabiendo que él está mal. Eso habla de su gran compromiso con una familia, monsieur, continuó. ¿Puedo ver a mi lord antes de regresar a mi habitación? Por supuesto. Es probable que él esté contento con su presencia, aunque no despierte. Marjorie miraba con anhelo al preceptor. Merecía más que simples palabras para felicitar a ese hombre. Había salvado a esa familia de algo terrible y que fue su culpa. Ella era la culpable de que su hermano pequeño estuviese al borde de la muerte. Si no hubiese abierto la boca para decir tonterías, más ella tenía la necesidad de que la tuviesen en cuenta. Era injusto tener que esperar esa vida recién cuando se casara. Lois fue hasta la habitación del niño, abrió la puerta y lo encontró dormido. El fuego de la habitación estaba muy alto,
pero cumplía con mantener esos aposentos a una excelente temperatura para un cuerpo casi congelado. Lord Cassilis lo llamó desde una distancia prudente. Él no creía que alguien le respondería. Monsieur, la voz del niño se perdía en un sonido casi inaudible. ¿Desea algo, milord? Me duele la garganta. ¿Pediré que le sirvan algo caliente? ¿Usted me aprecia, monsieur? Tengo miedo de que nadie me quiera, confesó Philippe. Él sonrió y se acercó hasta el pequeño. Todos lo adoran, milord. No debería tener esas preocupaciones innecesarias. Philippe se acomodó en la cama y cerró los ojos, a la vez Louis colocaba la manta sobre los hombros de Lord Cassilis y lo arropaba. Debe descansar. Mañana estaré aquí para leer un poco para usted. Una vez que se recupere continuaremos con sus clases. Tenemos muchos años por delante. Sí, monsieur, articuló con dificultad. Cuando Louis se retiró, suspiró con desgano. No le agradaba ver a Philippe de esa manera porque él era un niño vivaz, caprichoso y malcriado, nada parecido al pequeño enclenque que se encontraba en la cama con pocas energías. El frío le había calado hasta los huesos y le llevaría tiempo sentirse bien otra vez. Fue hasta su habitación y se preparó con ropas de cama para dormir. Esta vez deseaba hacerlo con comodidad. Las prendas de Belmont Etienne eran cómodas, incluso las que eran para dormir. Las pocas pertenencias que él había decidido llevar eran 2 sombreros, su capa y unos guantes. Tenía una lámpara encendida junto a la cama, después la apagó para forzar el sueño, pero no lograba nada. Tenía los brazos cruzados bajo el pecho, casi emulando a su pupilo. Estaba enfadado porque no lograba dormir. ¿Y si le escribía una carta a su madre y a Agnès? No, eso no debía hacerlo. Si alguien se enteraba de dónde estaba y lo buscaban para acabar con él. En ese instante de la vida, quienes lo querían muerto debían estar felices de haber conseguido su objetivo. Había un cadáver y nadie en el ducado. Eso era preocupante de cierto modo. ¿Quién asumiría el ducado en su ausencia? Ese era otro problema. No podía ser por siempre Belmont Etienne, debía recuperar lo que le pertenecía y asegurar el futuro de Agnès. Su mente era una maraña de conspiraciones que podían volverlo paranoico. Pensaba en los múltiples problemas que tendría si no aparecía para ocuparse del título y también estaba Philippe, a quien no podía dejar ahí, desamparado. Nadie se preocuparía por él, pero no era su padre y no podría llevárselo a Londres. Después estaba la hermana del pequeño, Lady Marjorie Kennedy, a quien no podía sacar de su cabeza, por lo que su conclusión era sencilla, encontró a la mujer que le quite el sueño en sentido literal. Fue al fondo de Inglaterra para huir del yugo que su madre quería establecer para el matrimonio, mas sin desearlo, terminó en la jaula de una cazadora bien adiestrada. Su objetivo era cazar a un noble, y lo tenía ahí, viviendo bajo su techo. Entre sus cavilaciones, escuchó que su puerta se abrió de repente, y luego se cerró con cautela. Una lámpara parecía flotar en la oscuridad, pero de un momento a otro, identificó que la persona en su habitación llevaba una capa. Monsieur, pronunció la voz de Marjorie. Él estaba sorprendido de que la muchacha ingresara a sus aposentos de una manera tan brusca. ¿Qué está haciendo aquí, milady?, cuestionó. Se propuso levantarse para buscar su capa y no morir de frío al abandonar su cama. Su habitación es pequeña, comentó Marjorie, nerviosa. No podía dormir y era porque ya no soportaba lo que albergaba su pecho, tenía que hablarlo con alguien, pero está tibia. Una vez que Louis encontró su prenda, se acercó a la chimenea y le arrojó un par de leños. Milady, ¿usted no debería estar aquí? Yo quería ofrecerle un té. ¿A esta hora?, indagó con desconfianza. Cualquier hora es buena para un té, monsieur. Dígame qué ocurre, milady. Me preocupa. Si su mente no la deja descansar por haberme llamado sirviente, la absuelvo. ¿Vaya con bien? Ella dejó la lámpara sobre el escritorio y por un minuto se quedó tiesa y en silencio, pensando en lo que iba a decirle. Debía tomar valor y convertirse en la muchacha altanera que era para conseguir sus objetivos. Monsieur Etienne, dijo con seguridad, ¿es cierto que los caballeros no tienen memoria? Completamente, respondió Louis, confundido. ¿Es usted un caballero?, siguió. Me considero como tal. Entonces,
monsieur, lo que yo le diré aquí, o lo que pueda hacer, usted no lo repetirá y hasta lo olvidará. ¿Lo promete? Lo prometo, contestó. Si Lois no se prestaba a responder como ella esperaba, no sabría qué esperar. ¿Qué deseaba la estrambótica hija del marqués de Alisa? Marjorie caminó hacia Lois y sin mediar más palabras, se puso de puntillas para alcanzar los labios de él hasta lograrlo. El duque no movió un solo músculo. Estaba demasiado sorprendido para reaccionar. Eso le duró un segundo, porque después, él se apoderó de los labios de ella con verdadera pasión. Quizá habría soñado ese momento, tal vez lo había deseado demasiado, o era probable que fuese un sueño. No, esos labios suaves, virginales y tentadores no eran un simple sueño, era una realidad, una muy loca. Ella subió sus manos al torso de Lois y lo acarició para sentir su forma. Aquello acrecentó sus ansias de quedarse sin aliento. Monsieur Etienne era un hombre apasionado, tal y como ella soñaba. La decisión de ir hasta ese lugar, la tomó después de considerar que estaba segura de sus sentimientos. Sí, fueron solo semanas de conocerse, pero ella se encontraba firme en que sentía algo delirante por él y sabía que era algo malo y prohibido, pero apasionante. No es correcto, milady. Debe irse, musitó Lois como una forma de defender la comprometida decencia de la joven. Yo sé que es algo prohibido, monsieur, lo he pensado demasiado, pero ya no puedo soportarlo. Usted ha podido conmigo. Se ha apoderado de mis pensamientos y de mis sentimientos, estoy al borde de la demencia. ¿Qué me espera después de esto? Inquirió como si la vida se le fuera en ello. Milady, debo protegerla de mí porque esto es imposible, pese a que yo le correspondo en cada sentimiento y pensamiento que usted tiene. No estamos destinados a prosperar, aseguró el duque que no dejaba de acariciar el rostro de ella. Yo sé que es así, pero ¿qué puedo hacer para no adorarlo y para no desearlo? Alejarse de mí, sería lo mejor, porque a mi lado no le esperará la vida para la que ha sido preparada. Soy incapaz de truncar el futuro de una joven promesa como usted. Puedo arder en el mármol del infierno y Dios puede disminuir mis días por no olvidarla, pero nunca me podrán juzgar por no desear lo mejor para usted. Con esas palabras yo lo amo más, porque es tan devoto de mí, como yo de usted. Quiero arder junto a usted en el infierno si eso me da más tiempo a su lado. Lois no quería seguir escuchando sus confesiones, porque terminarían más complicados que nunca. Volvió a devorar esa suave boca con sabor al té que no resultaba para dormir, aunque sí resultaba para que la muchacha de la casa se metiera en serios problemas. La joven no sentía vergüenza de confesarle nada. Al menos su confianza no estaba afectada, sino que se acrecentó porque él la adoraba. Ese amor prohibido entre preceptor y aristócrata era algo que no había pensado, sin embargo, su corazón lo había orquestado desde el primer día en que lo vio. Capítulo 17. ¿Qué haría Lois con esa confesión? Ella todavía no entendía lo inconveniente que resultaba eso. Marjorie no tenía idea de que él era duque, pero las posibilidades de tener esa suerte eran nulas. Confiaba en él, en sus sentimientos, en esa burbujeante pasión que los envolvía, mas aquello no era la realidad de la vida para ella. La muchacha debería pensar en el mejor candidato posible y no ilusionarse con alguien que no le daría una buena vida. Las palabras que Belmont Etienne colocaba en sus cartas eran crueles y dolorosas, pero también cargadas de amor por la dama de la aristocracia de la que se enamoró. Aconsejarla de la mejor manera posible era amarla. Sus frases no estaban sesgadas por el sentimiento, sino que estaban enfocadas en la razón. No eran de la misma clase por más de que Belmont fuese un erudito. Eso no lo convertía en el candidato perfecto. Milady, usted debe irse. Intentaré no tener memoria. Mis labios no dirán nada, pero no les pida a mis ojos que no hablen por mí, declaró Lois. Dicen que los caballeros no tienen memoria, pero también dicen que el corazón de una dama es un mar profundo de secretos, monsieur. Marjorie elevó las manos de ella para recorrer el rostro del que tenía un poco de barba incipiente. Una vez más, gracias por salvar a Philippe. Estaríamos destrozados y desorientados si algo le ocurría. Ni siquiera hay que agradecer. Haría lo que fuera por mi lord y por usted. Ella sonrió y de nuevo se puso de puntillas para besarlo. Adiós, monsieur. Considero que haber conversado sobre esto nos ayudará a reflexionar sobre el camino correcto. No, milady, le hará reflexionar para no tomar el incorrecto. Una dama tiene mucho que perder y un preceptor, una reputación por cuidar. Buenas noches.
Marjorie se despidió con una inclinación de cabeza al igual que él, cogió su lámpara y cerró la puerta para partir de nuevo hacia sus aposentos. Lois cerró los ojos con fuerza. Había besado a la hija de los marqueses, si ella no era la criatura más prohibida de la tierra, no sabía. Se moría de ganas por ser un altivo duque y que ella lo mirara con los mismos ojos anhelantes. Maldición. Masculló. En ese momento le sería tan útil su posición anterior. Podía decirle que era el duque de Kent y todo sufrimiento sentimental terminaría, pero comenzarían otros quizá peores. La zozobra no era la mejor forma de vida. Si él estaba vivo, a punto de casarse y con un hijo que podía ser concebido en cualquier momento, no solo Lois correría peligro, sino también su escogida. ¿Qué haría con el hijo del duque de Fife? Tendría que mirarlo con desagrado todo el tiempo si iba a ese lugar con las intenciones de conocer al objeto de su afecto. El duque pudo conciliar el sueño unas horas después. El gallo del corral era el encargado de que todos los sirvientes se despertaran e incluso él, aunque solía abandonar la cama en el último canto del ave. ¿Qué haría sin un niño por educar? Se acicaló para dejar su habitación y antes de eso, cogió un par de libros para ir hasta donde se encontraba Philip. Leería para que él no estuviera tan aburrido. Tener a un niño de la edad de él en cama era difícil. Una doncella salió del cuarto del crío y lo dejó pasar. Él aún seguía dormido. Cogió la silla de la habitación y la colocó junto al lecho. Estuvo por una hora hojeando los libros hasta que despertó Philip. «Buen día, Lord Cassilis», saludó Lois, sonriente. «No me diga que tengo que tomar clases de francés», farfulló el niño como saludo. «No, pero, ¿acaso el frío congeló sus buenos modales, milord? Salude como lo haría un futuro marqués». «Buen día, monsieur, ¿qué tenemos para hoy?», replicó enfurruñado. Colocó sus brazos cruzados bajo el pecho como siempre lo hacía. Aquel gesto hizo que Lois se sintiera contento. Ese era el niño que él conocía. Para su tranquilidad, no tenemos nada para hoy. He traído los libros para leer y que usted escuche. Estará un poco aburrido en la cama. En verdad, monsieur. Pienso aprovechar mi descanso. ¿Cuándo me enseñará a montar? Escuché que mi padre le concedió permiso a Marjorie para que usted le enseñe. Eso quedará para otra ocasión, milord. Debería pensar en su recuperación y no en buscar otra manera de reposar. Monsieur, ¿puede traer a mi padre? Quisiera conversar con él. Cuando despierte lo traeré aquí. ¿Tiene hambre? Sí, quiero comer dulces. Pediré algo para usted, milord. Le dejo estos 3 libros para que elija cuál quiere para distraerse. Escoja mientras no estoy. Él abandonó la estancia y fue por el pasillo en el cual saludó a la servidumbre que estaba atareada esa mañana. Fue hasta la cocina y ordenó que le llevaran el desayuno al niño, cuya voz apenas era audible. Cuando dejó la cocina se encontró frente a frente con Marjorie. Él hizo una inclinación de cabeza con rapidez. «Buen día, monsieur, ¿irá a las caballerizas?», indagó la joven. «Buen día, milady. ¿Le leeré algún texto a Lord Cassilis?» «Oh, monsieur. Él se pondrá bien. En cambio, mis habilidades con los caballos, cada vez desaparecen más. Quiero escoger el que me hará montar otra vez», dijo la muchacha con un mohín. Los ojos pícaros de la joven le insinuaban que ella tenía segundas intenciones. «¿El clima no es propicio para pasear, milady?». El brillo en la mirada de Marjorie había desaparecido. En ese momento estaba enfadada y se lo demostró con una ceja levantada y una sonrisa de suficiencia. «Lo puedo decir que hoy iremos a las caballerizas porque hablaré con mi padre. Lo veré en los aposentos de Philip». Marjorie estaba decidida a conseguir todas las atenciones del preceptor. Quería besarlo hasta que ella desfalleciera. Anoche durmió con una gran sonrisa en su rostro y eso era porque él le correspondía. La joven solo pensaba en él durante todo el día y las 1000 maneras en las que podía tener su completa atención. Estar a solas era su objetivo y no desistiría hasta lograrlo. «Padre», llamó la muchacha, caprichosa. El marqués de Elisa, que se dirigía a la habitación de su hijo, escuchó la voz de su hija que se encontraba conversando con el preceptor. «Dime, querida», correspondió sonriente. La joven hizo un mohín y cogió del brazo a su padre para que la manipulación tuviera efectos. Lois no podía creer cómo lo observaba Marjorie. Se la notaba confiada en conseguir su objetivo. «Philip está en cama y no sabemos cuánto tiempo se quedará ahí. Le dije a Monsieur Etienne que podríamos aprovechar para practicar con el caballo, pero él siente mucha pena por abandonar a mi hermano.
¿Qué le espera a Monsieur solo y aburrido? Preguntó Marjorie. Lois creyó haberlo visto todo en la vida. Había escuchado barbaridades, pero nada como eso que ella acababa de decir. Tenía que fingir que su quijada no tocaba el piso por la impresión. Su rostro por fuera era sin expresión, mas por dentro, deseaba desorbitar sus ojos y decirle que era caprichosa a morir. Oh, es cierto, Monsieur. Marjorie no le dará problemas como Philippe. Además, usted merece un tiempo de esparcimiento después de todo lo que ha hecho por nosotros. Su señoría. No acepto contradicciones, lo merece. Es la forma perfecta para devolverle ese favor. Un poco de paz nunca sobra, alegó el marqués, interrumpiendo a Lois. Sí, su señoría. Lord Cassilis ha solicitado su presencia en la habitación, habló Lois, resignado. Iré a verlo. No se sienta culpable y eduque a Marjorie, lo necesita. Gracias, padre, musitó la muchacha al ver que su progenitor se retiraba. Luego de que Marjorie cumpliera sus amenazas, a Lois no le quedaba otra opción, y era solo porque el marqués no sabía lo que pretendía su dulce y hermoso retoño. Le dije que iríamos, Monsieur. Agradezca que le he conseguido tiempo para usted. ¿O tiempo con usted?, aguijoneó el duque. Ella pedía que él no tuviese memoria, pero lo obligaría a estar en su presencia y desearla, observar como un moribundo sin poder tocarla. Eso era una tortura. Al parecer no le agrada mi compañía. Ella se acercó más a él y le sonrió. Solo me interesan los caballos. Lo sé, milady. Por eso imagino que con poca instrucción usted será excelente. Creo que no recuerdo nada, ni siquiera soy capaz de reconocer una raza de otra. ¿Han sido muchos años? Lois no podía ponerse caprichoso y rechinar los dientes. Él tenía más de 30. No podía comportarse como Lord Cassilis. Era un caballero maduro sometido a los caprichos de una niña que jugaba a ser una mujer, pero que no dejaba de lado los antojos, aunque eso también le resultaba intrigante. Ella deseaba conseguir algo que él no se animaba a proponer, estar a solas. Haré lo posible por educarla en este arte, milady, aunque esto debería corresponderle a su institutriz. La señorita Wayase no estará feliz con esto. Monsieur, ¿piensa que pondré mi destino en manos de alguien que lleva años sin montar un caballo? Yo no lo creo. Adoro a la señorita Wayase, pero mi seguridad es importante. Si ella se enfada porque lo prefiero a usted, significa que nunca ha deseado mi bien. Lo buscaré después del almuerzo para iniciar las prácticas. Él le hizo una venia antes de retirarse. Esperaría en el pasillo a que el marqués tuviese una conversación de padre a hijo. Mientras subía las escaleras, sentía que los ojos de la muchacha que había dejado atrás seguían acechándolo sin disimulo. Tal vez la confesión de la noche anterior lo hacía pensar en cosas que no eran. No se sentía mal al saberse observado. Sabía que era un hombre atractivo y ella se había fijado en él por razones diferentes a un gran título nobiliario. Se trataba de sentimientos, pasión y mucho riesgo que ella con su inexperiencia y su poca madurez era incapaz de medir. De él dependía protegerla de sí mismo. El marqués tardó mucho en la habitación de su hijo, por lo que Lois regresó a su cuarto con la curiosidad haciendo de las suyas. Las cartas de Belmont Etienne tenían cosas que a él le interesaban. Lois sabía que Monsieur había sido acosado por la dama en cuestión y que éste la había protegido para que no desperdiciara su vida y así fue. Esa aristócrata estaba bien casada y lo contrató para que educara también a su hijo, por lo que Belmont volvió a someterse al sufrimiento viéndola cada día durante años. Yo no quiero esto para mí, dijo Lois para sí. Él no quería enamorarse, si en su defecto ya no lo estaba. Lady Marjorie Kennedy era la tentación personificada y también era tan decidida que nunca descansaría hasta tenerlo donde deseaba. Haberle dicho que eran correspondidos en esa poderosa atracción se había convertido en un error galopante, porque le hizo entender a ella que estaría siempre adorándola. Además, con las devocionales palabras que pronunció sobre apreciarla en silencio, sabía que se había complicado más por la falta de raciocinio que lo envolvió. El hombre se convertía en un ser inútil y sin pensamientos propios cuando la dama era quien tomaba la iniciativa. Lois era el que debía guiar los asuntos de la pasión y colocar las condiciones sobre la mesa, mas él estaba en territorio hostil en donde la muchacha mandaba y el caballero resultaba ser sometido no solo al escrutinio, sino también a la voluntad irreverente, caprichosa y aduladora de una debutante. En la habitación de Marjorie, ella se había dado cuenta de que no contaba con un solo traje de montar, aunque no era algo demasiado importante, montar era algo secundario, lo trascendental era estar con Belmont. ¿Qué puedo vestir para una instrucción rápida en el caballo, señorita Wayase? Monsieur Etienne tiene la aprobación de mi padre para impartir unas clases a mi favor. Estoy emocionada, declaró la joven.
¿Cómo es eso de que Monsieur Etienne le dará clases a usted, milady? Interrogó la institutriz, asombrada. Él es alguien que conoce mucho sobre caballos. Philippe y yo hemos aprendido bastante. Le rogué a mi padre que Monsieur me instruya y lo conseguí. ¿Y por qué no ha pedido por mí? Yo soy su institutriz. Estoy capacitada para eso. Señorita Wayase, espero que tome a bien lo que le diré. Usted lleva más de 10 años sin montar un caballo. ¿No hace falta que le explique mis dudas sobre sus habilidades? Lo que se aprende no se olvida, milady. Estoy ofendida por su desconfianza, pero tendré que resignarme a lo que ha hecho. Elizabeth Wayase sentía que la rabia, el odio y la ira se apoderaban de ella. Odiaba a Belmont Etienne y deseaba que se fuera porque ella sospechaba que él sería la ruina para Marjorie y no podía permitirlo. Capítulo 18. Una vez que el marqués se retiró de la habitación de su hijo, hicieron llamar a Louis para que leyera el libro que le dijo al chiquillo que leería. Cuando se presentó, vio que el niño había llorado. ¿Se encuentra bien, Lord Cassilis?, indagó Louis. Sí, monsieur. Después de la lectura, quiero aprender el ajedrez. ¿A qué se debe este repentino interés? Usted dijo que era un juego de estrategia. Yo quiero ser un estratega. Louis abrió los ojos con sorpresa. Estaba gratamente asombrado por lo que le decía el niño. Lo felicito, Lord Cassilis. Está usted determinado a ser un caballero distinto. Si quiero que aquí sepan que Philippe es diferente a Stephen, tengo que hacer cosas que él no hacía. Su padre ha conversado mucho con usted, ¿no es así? El crío asintió, pero no dijo nada más. Era evidente que Philippe había cambiado su perspectiva de la vida cuando comprendió la razón de la sobreprotección. Él le leyó el libro a Philippe y lo hizo por largo tiempo hasta que el pequeño se quedó dormido. Debía seguir un poco indispuesto por estar tantas horas expuesto al frío del invierno. Abandonó el sitio para ir a dar un paseo. No tenía nada que hacer dentro de la casa. Él amaba el invierno, tenía gratos recuerdos de una chimenea caliente, un té humeante y postres recién preparados. Compartía esos momentos con su padre y su madre. Su madre, antes de ser ese monstruo casamentero en el que se convirtió cuando él cumplió 23 años, había sido una mujer amorosa, dulce, aunque siempre se había destacado por ser en extremo quisquillosa. A ella le sentaba a la perfección el papel de duquesa. Primero fue a su habitación a coger su abrigo para después dirigirse a algún lugar sin rumbo fijo. El día que salió a buscar a Philippe, fue hasta la cabaña de caza. Ese lugar lo llevó por un efímero momento a los días en que cazaba junto a su padre bajo la atenta mirada de su preceptor. Louis sabía que tenía que hacer todo a la perfección, porque él era el reflejo de quien le enseñaba. Aquel hombre no le dejaba pasar ninguna cosa y era por esa razón que él estaba preparado para lo que fuese. Mientras caminaba, se sumergió en sus más recónditos pensamientos, creyendo que la soledad era su única compañía, más sintió que alguien colocó 2 manos sobre sus ojos para cubrirlos. «Adivine quién soy, monsieur», dijo la voz de Marjorie que lo había seguido desde que lo vio salir de la residencia. Louis negó con la cabeza. Esa muchacha era astuta por naturaleza y también notaba que era juguetona, de un espíritu libre y jovial. «Déjeme pensar, ¿quiere que lo hagamos por pistas?» Como usted decida, Monsieur Etienne. Unas risitas de diversión escaparon de ella al no existir una negativa de su parte. ¿Es una lady? Sí. ¿Qué más? Una lady malvada, chantajista, engreída, imprudente e irresponsable. Ajá, siga, monsieur, que está cerca. Es la hija de un hombre muy digno, racional y amable. Es probable. Es Lady Marjorie Kennedy. Le ha dado al blanco, exclamó burlona. Se colocó frente a él y le sonrió de oreja a oreja. Él hizo lo mismo que ella y después desvió su mirada. ¿Caería en las argucias de una cría manipuladora? Louis tenía un compromiso importante, y no solo se trataba de mantenerse con vida, sino también de no destruir el futuro de una mujer ingenua. Le correspondía en sentimientos a la joven, pero el sentimentalismo no podía estar por delante de la razón. ¿Ha salido a dar un paseo o me vio aprovechar el tiempo libre?, indagó Louis. Marjorie buscaba los ojos del hombre, pues él evitaba verla. ¿Quiere la respuesta de una dama o desea que le hable con la verdad? Con la verdad, milady. Una dama en toda su regla diría que es una afortunada coincidencia, pero la verdad es que lo vi y sentí compasión por su soledad. Consideré que sería bueno ofrecer mi compañía. Me siento halagado, milady. Puede caminar junto a mí si lo desea, aunque deje que le recuerde que usted no debería estar a solas ni siquiera con los sirvientes.
Siempre dice que usted no lo es, por lo que no sirve mucho a la hora de espantar, monsieur. Ellos estaban alejados de la residencia y era difícil que alguien los viera. Marjorie cogió a Louis por el brazo para jugar con él. ¿No me dará un par de vueltas? Me gusta jugar en el campo, monsieur, curioseó ante el rostro serio de su querido preceptor. Le recuerdo que no estoy aquí para jugar con usted. Sea responsable y regrese a su hogar, milady. Ella chirrió los dientes y se soltó de él con brusquedad. De inmediato, Louis supo que la joven se rebelaría en su contra. Le recuerdo que ayer conversamos sobre nosotros, monsieur, pronunció con altanería. Los caballeros no tenemos memoria. He cumplido con su pedido y no pienso repetir ninguna acción que ponga en riesgo su honorabilidad y su reputación. ¿Sería tan ingrato al negarme otro de sus besos, monsieur? Preguntó con el tono de voz aterciopelado y un mohín de víctima que utilizaba con frecuencia. Le repito que no tengo memoria y que cada cosa que dice, se olvida al instante. Monsieur, comienza a exasperar con sus juegos. Puedo ponerme caprichosa si sigue por ese camino. ¿Y qué hará para doblegarme? ¿Irá corriendo junto a su padre y decirle que el preceptor no quiere besarla? Dudo que lo haga, milady. No tiene muchas formas de hacer que ceda ante sus pedidos. Para Marjorie había surgido un reto. Era ágil de mente, por lo que en cualquier momento tendría una idea que la haría conseguir lo que deseaba de ese hombre tan reacio e irresistible. Se colocó frente a él e hizo que le prestara atención. ¿No me dará sus atenciones a modo de una premeditada venganza? ¿Qué le hace un beso a un hombre como usted? Tan maduro y con amplia experiencia, es incapaz de consentir a una dama, alegó insidiosa. Louis quería echarse a reír. Ella era incapaz de medir sus limitaciones, los peligros y cualquier cosa que escapara a sus antojos. Por respeto a su padre y más a usted, es que me abstengo de considerarla una mujer deseable. Por ser maduro y con amplia experiencia, considero imprudentes sus acciones y acercamientos. Puedo agradarle a usted, y me puede agradar también, pero me preocupa su falta de visión futura. ¿Qué puedo ofrecerle? ¿Besos que no llegarán a buen puerto y que nos orillarán a algún desastre? Puede ofrecerme ilusión y felicidad. Mi querido Monsieur Etienne, no me culpe por buscarlo. Sé que me cuidará y confío a plenitud en usted. Ella alzó su mano enguantada para colocarla en el rostro de él. Me iré pronto para cumplir con lo que me corresponde. No tenga miedo de mi desvío, que yo estoy segura de poder retornar al camino. Usted siempre me hará recordar que todo es inapropiado. Él tragó saliva ante la decisión de la muchacha. Quería considerarla madura, pero era una niña que no era capaz de ver más allá de su nariz. Quería ilusión y felicidad. ¿En qué acababa eso a la larga? En lágrimas y miseria. No podía decir que él era quien se ahogaría en la tristeza y se sentiría miserable, porque se creía más fuerte que eso. Su piel era dura como la de un caimán para los asuntos de la vida. La razón debía guiar sus actos, mas al conocer a Marjorie, la razón y los preceptos estaban en un segundo lugar. El sentir era quien regentaba sus vidas. Louis devolvió el gesto de la joven y también colocó su mano enguantada en el rostro de ella, pero después esa misma mano la colocó tras la nuca de Marjorie y la llevó hacia sus labios. Se agachó para apoderarse de esa boca como si fuese un manjar de esos que se probaban pocas veces. Quería negarse y ser un hombre digno o al menos fingir que lo era. En ese momento se encontraba violando la confianza del marqués de Alisa. Una vez la vulneró haciéndose pasar por Belmont Etienne y en esa ocasión, enamorándose de su hija. En parte no se sentía tan culpable porque él era un duque, un aristócrata cuya sangre estaba llena de historia y ella era de su misma clase. El problema se hallaba en el peligro y también en las mentiras que lo llevaron a Durham. La joven dejaba que aquel apasionado hombre se apoderara de su voluntad. No quería abandonar esa finca de su padre cuando llegase el momento porque moriría de desazón al abandonarlo, aunque ese fuese su destino. ¿Otro caballero sería digno de tener la estima que él se había ganado? Ella sabía que esos besos estaban destinados a ser fugaces, pero quedarían en sus recuerdos. No sabía si encontraría a alguien que le generara tanto interés como él. No quiero tener memoria, milady, pero usted insiste y yo no soy de piedra. Mi completa debilidad radica en usted, declaró desde el ardor de la pasión. Él deseaba controlarse y ser bueno, pero solo de deseos no vivía el hombre. Si ella lo seguía provocando de esa manera, él terminaría enloqueciendo, confesando todo y de paso, muerto. Cuando estemos solos le ruego que me complazca con al menos uno de sus besos, monsieur. Entiendo lo que quiere y usted entiende lo que yo quiero, replicó la joven. Es un juego peligroso, milady. Uno en donde puede salir lastimada más por su capricho que por mí. Monsieur, es demasiado correcto. ¿No tiene un ápice de soltura?
Entre nosotros alguien debe mantener la cordura, o este barco naufragará con nosotros como víctimas. Si su padre se entera de eso, será peor en menor medida para mí que para usted, porque él no cuestionará mi educación, sino la fragilidad de la que usted recibió. No piense en eso. Si somos cuidadosos, él no lo sabrá. Está usted demente. Lo tiene todo pensado con frialdad, ¿no es así? Tal vez, pero es por su causa. Si enloquecí es porque usted me ha incitado con sus modales, su gracia y su atractivo. No debo tener vergüenza de hablar porque sé que después de que regresemos a casa usted será una tumba. Cuestionaré las enseñanzas de la señorita Wayase. Supongo que ella no le enseñó a llamar a un caballero atractivo. Lamento si he ofendido su decencia con mis palabras, se burló. Lois volvió a besarla por última vez antes de colocar distancia entre ambos. Milady, si se siente preparada podríamos ir a las caballerizas a escoger un caballo para usted. Cuando las condiciones del clima mejoren, le daré un paseo guiado. El hijo del duque de Fife no se burlará de usted, concedió Lois. Ella alzó la nariz para mantener ese porte que la caracterizaba, caminó unos pasos frente a él, mientras el preceptor la escoltaba. Él aprovechaba para observar a la joven al caminar. Ella usaba sus dotes de dama para encandilarlo. Lo tenía con exactitud en donde quería. Vanos eran sus esfuerzos por salvar su espíritu, pues ya lo había perdido el día en que Marjorie llegó a esa propiedad. Yo escogeré el caballo para usted, Milady, comentó a la par que caminaban. ¿Cree que no soy capaz de escoger el que me conviene? Cuestionó arrogante, aunque sonriente. No, no lo es. Intenta seducir a los ojos de un preceptor con tanta gracia que desparrama. Y tengo más de dónde sale esta gracia, monsieur. Si le complace, podrá disfrutar más tiempo si deja de adecentarse tanto. Si su padre llegara a escucharla. Quizá mi padre no se escandalice, pero mi madre me matará. Su hermana, la tía Mary, a quien no conocí en persona, fue tratada como paria en su familia por enamorarse de un criado. Murió en la pobreza, en condiciones deplorables. Prometí que ese no sería mi destino. Lo está desafiando al fijarse en mí. No es un sirviente, es un educador. Tiene más recursos y con una dote sustancial, no puede ir mal. Pocas mujeres encuentran una respuesta tan sencilla a un cuestionamiento, pero usted tiene un ejemplo en su familia sobre lo que no debe hacer, considérelo. Si no llegara a hacerlo, lo haré yo por usted.